Bien, regresamos entonces con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Valores SAP. Con él vamos a hablar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, buenas noches. Gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. Bien, cuéntanos, ¿cómo ha estado la semana? Esta semana ha sido bien volátil. Ha subido y ha bajado los indicadores, tanto locales como internacionales, producto de dos noticias que impactaron mucho. Uno es este tema con un nombre extraño llamado sequestration, que en realidad es una situación que se está dando en el Congreso de los Estados Unidos, donde habría una reducción automática de aproximadamente 85.000 millones de dólares sobre gasto, si es que no se logra llegar a ciertos acuerdos. Aparentemente, esto que hace unos 2 o 3 días provocó una caída fuerte de los índices bursátiles en los Estados Unidos, ha tenido ya una reversión. El día de hoy ha subido casi 1.7% el índice principal, Dow Jones, y un poquito menos el índice, el Standard & Poor's 500. Ha habido un incremento muy fuerte de la volatilidad, llegó a subir casi a 19 puntos el llamado índice VIX, que ha retrocedido ahora alrededor de 14. Y el tema es simple. Al final parece que estos 85.000 millones de dólares podría haber algún acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, eso no quita que muy pronto, hacia finales de marzo, haya realmente el verdadero, punto de cruce, el punto de quiebre respecto al acuerdo que no se logró dar en diciembre, a fines del año pasado, respecto al llamado abismo fiscal. Así que va a haber una situación todavía pendiente en el Congreso de los Estados Unidos respecto al plano fiscal. Y el otro tema es el tema italiano. Italia, como sabrás, ha resultado, Italia, que es un país muy complejo de entender políticamente, ha resultado una mayoría relativa del grupo de Berlusconi en el Senado y un nuevo grupo, antipolítico, llamado el Partido de las Cinco Estrellas, con mayoría relativa en la Cámara de Diputados. Y en Italia, que es un régimen de tipo parlamentario, se requiere tener un primer ministro de consenso. Si no, no se logra armar gobierno, lo cual dilata una serie de decisiones en Italia. Italia es la tercera economía más importante de la zona europea y también con una deuda muy alta, casi 129% sobre su PBI. Entonces ha sido una semana tensa en ciertos momentos, pero que por lo menos hoy día terminó bastante favorable en los indicadores a nivel global. Quisiera hacerte una pregunta como economista. El gasto fiscal, el gasto público norteamericano en 1913, que es cuando se funda la Reserva Federal, a valores presentes eran 45.000 millones de dólares. Hoy día son 16 trillones de dólares, o sea, 16.000 millones de dólares. Okay. Este sequestration, que son 85.000 millones, no viene a ser ni siquiera el 0,05% del gasto. O sea, es absolutamente nada, es irrisorio. Sin embargo, todo el mundo se jala los pelos, se rompen las camisas, salen corriendo, el mundo se va a acabar. ¿Cómo va el mundo a volver a un cauce de crecimiento y productividad con déficits cada vez más amplios, con deudas impagables porque ya sobrepasan el 100% del PBI y con un mundo evidentemente enfriándose por falta de capacidad de encontrar soluciones? Sí. Desde el punto de vista estricto, como economista, te diría que estamos en el largo plazo de un callejón sin salida, si es que no hay una enorme recuperación de la productividad y del crecimiento económico. En otras palabras, la única manera de ir licuando gradualmente el impacto de la deuda y el servicio de la deuda y contar a los países con recursos suficientes es si sus economías logran crecer a una tasa bastante más alta. Esto implicaría que la economía americana crezca cuando menos 4% por año para que endógenamente la misma economía logre reducir el ritmo de crecimiento de la deuda. Claro, pero eso es un caso. Un ensayo, un estudio que acaba de publicar hace muy poco Robert Gordon, que es un especialista en materia de crecimiento económico, sostiene que la productividad norteamericana viene cayendo desde hace ya un par de décadas y que está regresando a su tendencia de crecimiento de 0,2% promedio anual. Claro, entonces, o sea, a 3,8% alejados del ideal, ¿no? Entonces, en lugar de estar en base a gasto, regresando a mayor productividad, el gasto lo que está es generando menor ritmo, menor aceleración. Entonces, lo mismo pasa en Europa. Así es. Entonces, el problema, y eso mismo pasa en Europa, es que algunos pensadores que combinan la parte política y económica ven esto como una especie de un socialismo implícito. ¿Qué significa eso? Que en realidad tarde o temprano
ante una deuda tan grande de parte del Estado, el Estado tenga que tomar parte o controlar parte de los medios de producción. Podría ser la ruptura del paradigma del capitalismo. Yo te diría sinceramente, y esto lo he conversado con destacados profesores universitarios en los Estados Unidos y en otros lugares, no hay en este momento alguien que pueda decir realmente hacia dónde se enrumba el mundo con niveles de deuda tan grandes de parte de los países, digamos, más desarrollados. En el largo plazo, sin embargo, en el muy largo plazo, si los países emergentes, las economías, digamos, otras economías, vamos a decir China, India y otros países pudiesen sumar un porcentaje del PBI más grande, lo que va a ocurrir es que estos países van a terminar comprando los activos, ¿no es cierto?, de los países industrializados hoy, y como que se revertiría el mundo, y serían estas economías emergentes las que dominarían y serían las exportadoras de capital y por lo tanto financiarían el déficit de los países más desarrollados hoy, los cuales a su vez tendrían que vender esos activos. Es una situación extraña, pero podría ocurrir. Un poco sobre esa teoría, he leído algunos artículos, pero hay una idea que a mí se me presenta como una restricción, una barrera a esa posibilidad, y es que el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, Japón, están hoy día envueltos en 3 revoluciones, ¿no? La cuántica, la computacional y la biotecnológica. Y por el tipo de capital físico, humano, y infraestructura, acceso a innovación, etcétera, clústeres universitarios, por toda una serie de razones, los países subdesarrollados no están en capacidad de estar liderando esas fronteras tecnológicas. Entonces, sí, a lo que uno observa, debería de ir el mundo en el largo plazo, es a una desconvergencia muy grande en términos tecnológicos. Entonces, ¿eso cómo va a generar que los subdesarrollados se vuelvan no solo desarrollados, sino además lideren en estos campos? Es cierto que en el corto plazo la tecnología está del lado de estos países, pero el esfuerzo o el conocimiento que hay hoy día en China y en India es tan grande, y el número de PhDs y de distintos profesionales de origen indio y origen chino trabajando en Estados Unidos y en Europa es tan grande que si estos países, India y China en particular, lograsen un retorno de ese talento hacia sus países de origen, probablemente traerían buena parte de la tecnología, y el capital ya medianamente lo tienen. Entonces, vamos a vivir un mundo extraño. Lo que sí es concreto es lo siguiente. Estados Unidos y Europa se tienen que empezar a desapalancar como gobiernos, o sea, tienen que tener una política de convergencia hacia un nivel sostenible de deuda pública. De lo contrario, sus economías tarde o temprano colapsarán, sea porque las terminan socializando, lo cual significa que el Estado socializa su ineficiencia y toma control de los medios de producción para tomar parte del excedente, un poco un socialismo a la fuerza, por producto de que el Estado tomó demasiada parte de la economía y se endeudó demasiado, ¿no es cierto? O los otros países terminan superándolos por tasa de crecimiento y por el exceso de, digamos, mejor dicho, por el excedente que tienen, terminan comprando sus activos y haciéndose dueños. Pero vamos a vivir una época bastante interesante en los próximos años. No inmediatamente, no ahora, porque ahora lo que se está aplicando es una técnica de control de daños de corto plazo y tratar de estabilizar el mundo y resolver esto cuando se pueda resolver. Incluso esas han sido un poco las palabras de Bernanke cuando ha tenido que testificar ante el Congreso de los Estados Unidos. En realidad está diciendo, vamos a hacer toda la política monetaria flexible, acomodaticia, como se denomina en inglés, mientras podamos. Y cuando veamos que puede haber un rebrote de la inflación, ahí intentaremos hacer algo contra la inflación. Pero sinceramente no da mucha esperanza respecto a qué cosa es lo que quiere hacer en largo plazo. Hay 3 vientos en contra de lo que debería ser el óptimo, ¿no? Uno es un consenso político, ¿no? La mayoría de analistas difícilmente entienden la situación y por lo tanto creen que mayor gasto puede sacar a los países del problema. El día de hoy había un analista cultural que sostenía que Grecia pues la está pasando muy mal, como tiene que ser debido a todo el gasto infundado, y que básicamente había que dejarles gastar más para que la gente viva mejor, y sin tomar en cuenta que eso es lo que han hecho los últimos 40 años y los han metido en el PN. Exacto. El segundo tema, además del concepto político, es que la población mundial está creciendo a una velocidad que cada vez vamos a hacer más sosteniendo a menos, ¿correcto?
Y el tercero es la expectativa de vida, que crece a una velocidad que va a hacer que las reformas laborales sean cada vez más difíciles por justamente las deficiencias políticas, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto a los mercados de valores? En el corto plazo, todavía estamos en una fase de acumulación en el mundo, ¿no? El gran problema en términos demográficos, para ir al último punto, es que si la población se envejece y no se cambia la edad en la cual se retira una persona, o sea, una de las cosas que ya se está conversando mucho es cuándo una persona debería empezar a gozar una jubilación. Teóricamente en Europa... Si te puedo hacer un breve paréntesis, en Grecia, que es donde se quejaba este analista, la jubilación de un empleado público es a los 52 años y tiene una expectativa de vida de 80. Así es, no, eso es insostenible. Así es. 30 y tantos años. Exacto, el problema es el siguiente. Mientras tienes una sociedad que acumula, los problemas no son tan evidentes. Pero cuando tienes una sociedad que desacumula porque la mayor de la población se vuelve población pasiva, es decir, ya no trabaja, sino recibe más bien una pensión y empiezas a liquidar los activos, el problema es que no tienes una población que acumule, que te pueda comprar los activos al mismo precio o superior. Claro, esto es en el largo plazo. Entonces podríamos tener una regresión del mundo hacia un empobrecimiento generalizado, que es una cosa absurda. Entonces, hay varias ideas que se dan. Una es que la edad de jubilación sea a partir de los 70, 72, 75 años, que hoy día nos parece socialmente inaceptable, pero podría ocurrir. Cuando reventó la crisis en el 2007-2008, hubieron básicamente dos posiciones. Los que dijeron hay que retrotraer las regulaciones, los impuestos, permitir que se quiebren las empresas y que la economía se ordene al estado natural del poder adquisitivo de las empresas y de las personas en base a sus ahorros, ¿no? Un poco regresar a lo que era antes el sentido común económico. Y otro grupo de personas dijo, no, hay que ir por el lado keynesiano, hay que meter dinero. Igual, el Dow bajó de 14.500 a 6.000 algo. Sí. Y lo que dicen las personas hoy día es que si no se hubiera hecho eso, hubiera sido peor. La pregunta es, hubiera sido peor, por un lado, porque al final el Dow se contrajo más del 50%. Y por otro lado, si ya no hubiéramos hecho eso, no estaríamos ahora creciendo. Tal vez el Dow no estaría en 14, tal vez estaría en 8, pero no sería un crecimiento más limpio, más sano. Sí, el problema que sucede es que la economía no es totalmente simétrica, hay muchas asimetrías. Hay asimetrías de información, hay asimetrías de respuesta, etc. Entonces, el gran problema está, si viviésemos en un mundo de expectativas racionales, un mundo mucho más digamos, parejo, ¿no? Probablemente ese ajuste se acomodaría. No te olvides que los ajustes a la baja de salario y de precio son muy duros, muy difíciles. Hay rigideces a la baja del salario y del precio, ¿no? El salario nominal. Entonces, eso te impide en realidad un ajuste tipo clásico, ¿no? Por eso es que yo creo que la combinación de medidas urgentes keynesianas, pero obviamente dentro de un enfoque clásico de mediano y largo plazo, sería la combinación ideal. En otras palabras... Pero ya pasó el momento de hacer eso. Desgraciadamente sí, porque el problema de la política keynesiana es que se vuelve adictiva. Y eso ya está demostrado hace mucho tiempo. Hay un momento en que hay que cortar y hay que explicarle a la población que hay que cortar. Lo cual no significa una austeridad salvaje, sino decirles, ¿saben, señores? Esto lo tenemos que gradualmente quitar porque de lo contrario se hace insostenible por el lado público, ¿no? O les voy a tener que subir más impuestos, con lo cual les estoy reduciendo también la capacidad de compra. Y el gran adicto está en las reservas federales norteamericanas y europeas ahora. Luis Felipe, lamentablemente no hemos tocado los puntos. Próximo miércoles empezamos con... Tenemos ahí unas clasecitas para poder explicar lo de las acciones y los portafolios. Perfecto. Te agradezco muchísimo y te esperamos el próximo miércoles para eso. Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con Mario Ugaz, gerente senior del área laboral de Ernst & Young. Mauro Ugaz, disculpen. Para hablar sobre regulaciones laborales. Regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.